Según una definición a modo educativo, el término cultura proviene del vocablo latino colere. Tiene un amplio número de significados: habitar, cultivar, honrar con adoración, proteger, etc. De ahí que esta palabra se asocia con la acción de cultivar o practicar algo, así como un culto, tanto a una deidad religiosa como al cuerpo o al espíritu. En su origen, entonces, el término está vinculado con la idea de la dedicación y del cultivo, definiéndose cultura como el resultado o el efecto de cultivar los conocimientos humanos, pero también se lo conoce como el conjunto de modos de vida y costumbres y grado de desarrollo artístico, científico e industrial de una época o grupo social. En esta oportunidad tengo el agrado de entrevistar a la artista plástica y poeta Dana Guisande, quien nos dará su punto de vista desde su lugar de creación del concepto de cultura. ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en el canal 1 del Oeste, en el blog 1 del Oeste. En esta oportunidad tengo el agrado de presentarles a una artista plástica del oeste. Todo queda en el oeste, parece. Es de Ituzaingó. Estoy en Ituzaingó, en su atelier. Y Dana Guisande. ¿Qué tal? Hola, buenas ¿Todo bien? tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, es un Lindo placer el mío, que totalmente. estés acá. Menos mal que tenemos un hermoso día. Y las pinturas son de ella. Las pinturas, bueno, una entre tantas, o dos entre tantas, ¿no? ¿Cuántas obras tenés? Un montón. ¿Pudiste alguna vez hacer un catálogo? Contarlas no. Vos sabés que el año pasado hice un intento de hacer un catálogo porque en una nota un periodista me pregunta ¿cuántas obras hay acá? Y la verdad que no tengo idea. Siempre me pasa, además intento ordenar, hacer catálogo, pero después empiezo a encontrar otras cosas, porque dentro de los muebles también hay pinturas y también en otros formatos. El mueble mismo es una pintura, por el lo que mueble vi. mismo es una pintura, entonces tenés otros formatos, papel, cosas que hice de exploración, y eso también son obras, aunque no sean obras de gran formato, también son aunque obras. los tienen marcadas, digamos, bueno, dejan de ser obras. Claro, y tengo, sin enmarcar, en formato de cartón prensado, tengo como 400 obras ahí arriba del mueble. Y después, no sé, nunca las conté, nunca llego a... Hago siempre el intento de ordenar el trabajo y hacer catálogo y tener, apropiarme de también la cantidad que pude producir, y nunca lo logro. Y a la mitad del viaje ya estás pensando o en otra obra. más obras, o sigo pintando, Claro. Entonces nunca lo logro. Sí debe haber, entre las que están en bastidor, más todas las que están colgadas, más las que andan arrumbadas por ahí, más la formato en papel, como 500 obras acá. Acá, o sea que tenés otro lugar, por lo que no, porque las obras o por ahí quedaron en alguna institución, porque algunas regalé a algunas instituciones de la zona. La tapera tiene un original de Dana, sí. Sí, la tapera. Gino, sí, Gino tiene un original de Dana. Este año no pude ir al cumpleaños de la tapera, pero el año pasado llegó mi cuadro. ¿Cuánto hace que lo viste? ¿El año pasado me dijiste? El año pasado le regalé el cuadro y hace visto. unos meses igual nos vimos, estuve por allá. Y bueno, la tapera, por ejemplo, tiene un original de Dana en la sala, y hay otras instituciones que tienen algunos cuadros míos. Y bueno, artistas de la zona que han comprado obra, o sea que en colecciones privadas también hay cuadros. O sea que hay muchas más de las 500 que hay en el taller. Sí, ahora entiendo. Sí. Lo que no sé cuántas, no tengo ni idea de cuántas obras pinté, porque no puedo ser ordenada, soy muy desordenada. Esa chica tiene historia. Esa chica era un maniquí de la hinchada del Verde. Sí. Esta chica era un maniquí de la hinchada del Verde, y la cancha del CAI está por acá cerca. La tenían unos vecinos. Un día me vieron llevando obras en el Michango a otro lugar y me dicen, ¡ay, a vos te sirve esto! Bueno, en estos días te lo paso. Y me regalaron este maniquí.
Entonces, bueno, la fui trabajando todo, le hice una estructura metálica porque tenía problemas de estabilidad, entonces le hice una estructura metálica con un soporte vertical y después la fui pintando y le puse como cabeza porque no tenía, pobre, no tiene extremidades, pero es muy bonita. Entonces le puse 2 vinilos que fui trabajando con fuentes de calor y todo. Esta estuvo en el Emergente, en el Abasto. En realidad casi todas pasaron por bares las chicas. Lucy estuvo en Merlo, también estuvo en el Emergente en otro ciclo, estuvo y bueno, así que pasó de ser la chica cábala de la hinchada de fútbol a estar expuesta en un bar, pintada, instalada, con su base metálica, su cabeza de vinilos. Cuando somos niños, todos los niños lo hacen, pintamos, ¿viste? Agarramos un lápiz, yo lo hice, mi hijo lo hace, mis 2 hijos lo hicieron, todo, no hay un niño en el mundo que no lo haga. Boceto de la carita y no sé. Eso es parte de la cultura, ¿no? De nosotros. Sí. De ahí, pasar de esa cuestión básica de escribir, de pintar, de dibujar, a esto. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se llega? Yo creo que eso nunca se pierde. Que hay como una necesidad de exploración de la expresión hasta en las formas más primitivas, ¿no? A mí me gusta mucho cuando estudio historia del arte incluir también lo que es el arte rupestre, que es la forma más primaria de expresión y que se ha hecho con muy pocos elementos y elementos que se tomaban de la naturaleza y de hecho cuántos años hace que esas pinturas están ahí y que formó parte de la necesidad de expresión de un ser en ese momento, ¿no? Y con esto del garabato que uno hace cuando es chico, a esto no, es como ir perfeccionando esa necesidad del garabato, ¿no? Que uno igual pasa como por distintos estados de evolución, porque a lo mejor en algún momento necesitas un dibujo más figurativo, porque querés representar una imagen concreta. Y ahí es como que vas trabajando una evolución del trazo, de la línea, la figura, el dibujo, la proporción, la distancia. Ahora, cuando pasás a un periodo más abstracto, más expansivo o explosivo, trabajás a través de la idea del garabato, pero con determinadas nociones de color, de equilibrio. Entonces esto es lo que hace que la pintura que uno hizo dialogue de algo, dialogue del estado de ánimo que lo originó, dialogue del espacio, del dinamismo, y esto es lo que lo diferencia del garabato primario. Claro. No por eso el garabato es una tarea menor, porque el garabato es lo que podemos hacer en un determinado momento y lo moviliza la misma necesidad de expresión. El piso, todo, tuve que ir despegando pintura con espátula. Claro. Y no, es un tema, por eso hay obras que cuando trabajo con materiales que son o corrosivos o los olores también, porque entonces trabajo en el jardín, pinto en el jardín y no me expulsan, de esa manera no me expulsan, los vecinos ya no se alarman de que yo ande pintando obras tiradas por acá y bueno, entonces acá tranquilo, si tiene olor a solvente o algo, está al aire libre, no incomodo en casa y también trabajo menos porque si no después con la espátula sacando pintura que se pega y qué sé yo, es todo un tema. Y ahí queda vestigio de la brea que después en una pintura que podemos
racionalmente después analizar si pertenece a un estilo expresivo. El garabato es el garabato y nace de la misma necesidad de expresión que tiene uno cuando pinta. Sí. Porque además yo estoy convencida que uno no puede obligarse a pintar. Como no se puede obligar a nada que tenga que ver con el arte. Es como que hay que respetar esa sensación de necesidad, de deseo de expresar algo, de dialogar, enfrentarse al blanco de la obra y hacer el garabato. El mismo garabato que tuvimos cuando éramos niños, haciéndolo de otra manera, porque para eso también aprendimos. Claro, nos vamos ¿no? perfeccionando también. Claro, ¿no? Para eso, aprendimos que bueno, igual en el arte no hay reglas rígidas, pero esto es, el garabato va evolucionando. Lo único que se mantiene intacto es la necesidad de expresión. Bien, muy bien resumida la respuesta. Bien, me encantó. Todos tenemos como una meta, ¿no? No sé si una meta, sino como un ídolo, ¿viste? Cuando somos chicos, por ahí en la adolescencia, los rockeros, futbolistas, Sí. ¿no? En tu caso, ¿quién fue hablando del arte? ¿Del arte en la pintura? Sí. En la pintura tengo muchos. Pues es que igual de chica ya la pintura era como algo que me inquietaba. Tenía un diccionario que tenía láminas en color y me quedaba por ahí horas frente a obras de Dalí. Y yo me imagino que si tenía 8 o 9 años, además recuerdo la sensación entre fascinación y miedo que me daban las obras de Dalí. Sí. El primer contacto así fuerte fue Dalí, pero después de grande hubo un montón de otros. A mí me fascina Pollock, Basquiat, Paul Klee, Jules Solar, que es tan nuestro y a mí me resulta es como un arte. pope. Sí, además es una obra muy misteriosa, tiene una obra muy misteriosa, el colorido, los símbolos, ¿no? Me gustan igual, más que los figurativos, me gustan mucho los abstractos, de cualquier escuela. Me encanta Kandinsky, y sí, para mí esos fueron los ídolos, ¿no? Kandinsky, Pollock, Basquiat, aunque es feroz, y a mí no me saldría una obra a lo Basquiat, porque tiene una ferocidad y una impronta violenta, pero tiene cosas tan interesantes, eso de la incorporación de la palabra a la pintura y que la palabra sea parte de la expresión pictórica. Y hay, bueno, me encanta Frida, y no sé si me gusta más Frida que su obra o la... hay una cosa hay un encanto especial con Frida, sí. Tengo una cosa de fascinación por la persona, ¿no? Además me parece que es... Y que en realidad yo no hago distinción cuando miro pintura entre artistas latinoamericanos y los que no lo son. Yo miro pintura o miro pintores, pero Frida es un emblema y es... no se puede nombrarla, igual que Remedios Varo o Amelia Peláez, muchos pintores latinoamericanos que para mí son ídolos y lo siguen siendo con los años. ¿Cómo es? ¿El estilo lo elige el artista, el pintor en este caso? ¿O se va acomodando al estilo el pintor, ¿no? No sé si me explico. Claro, sí, entiendo. Yo creo que uno va reconociéndose. Vas caminando y en la exploración vas encontrando de qué manera querés expresarte. No siempre es de la misma, porque si bien uno siempre va a pintar de la forma en que es. Sí, claro, porque, no lo puedes evitar. Claro, vos siempre vas a pintar de la forma que sos. Sí vas a tener distintos momentos, porque con esto del estilo, por ejemplo, mi estilo es fusionar, es fusionar corrientes, casi siempre exploro vanguardias,
que hoy ya no son vanguardias, por No. eso las estamos estudiando, Claro, claro. pero exploro vanguardias y fusionadas, lo que hace una cosa, efectos medio raros en la obra, cosas ópticas, dinamismo, que es lo que a mí me interesa. Lo del caleidoscopio me gustó cuando Lo de dijiste. ideas Sí, sí. caleidoscópicas, Sí, se nota todo en toda tu eso, obra. claro, Sí. a mí eso me resulta interesante explorar. Y uno va, creo que no elige ni la estética ni las influencias, es como que las influencias van apareciendo a partir del recorrido, ¿no? Como decíamos, un escritor que ha leído mucho a Cortázar o a Borges o a Dolina, sin querer, se siente a escribir y es como que esas influencias van a dialogar con su obra. Que tiene que ver también con las preferencias estéticas, porque si uno buscó a esos autores o esos pintores, es porque esa obra le inquieta o le dice algo en particular. Entonces después, esos acompañantes, ¿no?, que son nuestros referentes, Bien. son los que dialogan a través de la obra de uno, porque uno no es que después se sienta a pintar y dice, me voy a despojar de un Kandinsky, claro, o me voy a despojar de un Pollock. Y no, porque si vos estudiaste pintura de acción y viste Pollock o algún otro artista, después cuando vos vas a trabajar la técnica, ellos van a dialogar Claro. con esa obra. Aparte de lo que haces de la pintura, sos esculpís también. Hago escultura. Escultura. Sí, sí, hago escultura. La palabra es Talla. escultura, no es esculpir, no. Sí, sí. ¿Ah, sí? Sí, sí, Ah. sí, sí. Escultura, talla, ensambles, hago ensambles. Trabajo algunas ideas de espacialismo. Después hago también instalaciones, intervengo objetos, ¿no? Que esos, por lo general esos terminan en los bares. Claro. Entonces por ahí te aparece, no sé, en el medio de un bar del Abasto un maniquí con cabeza con vinilos transformados, que son objetos que me llegan, algunos los compro y otros me los regalan. Acá unos vecinos de enfrente me regalaron un maniquí hace unos días, mi vieja me dio del taller también, ella cose y tenía un maniquí de talle muy pequeño que yo no lo iba a usar porque tiene un maniquí ya de talle más real y bueno, me pasó el maniquí y están, algunos son collage, otros son y sí, trabajo, en realidad no me limito mucho con la idea de qué voy a hacer. Sí, muchas veces veo qué materiales hay y entonces depende de los materiales que haya, me pregunto qué quiero hacer con eso. Entonces, pequeñas esculturas, algunas incluso pequeñas esculturas que están hechas transformando materiales, ¿no? Hay cabezas de muñecas con objetos, que esas son ideas más dadaístas y que en realidad aparecieron hasta como una broma, porque aparecieron en broma y después como la idea no estaba tan mal, claro. Claro, quedaron allí, Quedó. viste, una cabeza de muñeca que tiene, no sé, los brazos por ahí, y que en realidad fue casi un accidente, ¿no? Porque estábamos bromeando con una muñeca, porque yo colecciono, y cuando le voy a arreglar el pelo, la cabeza de era una muñeca vieja, como que se destapó. Y al romperse la cabeza empezamos a jorobar, los brazos en la cabeza abierta. Claro, y ahí empezaron a aparecer objetos. Entonces esa muñeca tiene una clave de sol, plumas de colores. Y bueno, quedó allí, aparte quedó allí hasta como diciendo, bueno, yo no me voy porque acá tengo los críticos más severos de mi casa, ¿no? Entonces me decía, ay mamá, por favor, tira eso, mira lo que estás haciendo. Y quedó ahí como diciendo, esto es lo que hice y lo hice en broma, pero lo hice. Claro, y quedó por ahí como un adorno. Y sí, en realidad no me limito en relación a la forma de expresión. Entonces puede ser la pintura, puede ser la escultura, puede ser la talla, aunque
la escultura necesitas también más espacio, entonces muchas veces no Sí, me claro, atrevo claro. mucho a la escultura por esa razón, por la limitación de espacio. Sí. Eh, Esta no tenía el soporte. En realidad los maniquíes así, que son cuerpo completo, tienen un soporte de hierro y de ahí están soldadas y se paran. Esta no tenía el soporte. Esta la compró Mario. Ah. Él la trajo de Capital y después yo pensaba cómo instalarla. Tiene sobre una base circular, le hice una carga de yeso, tiene piedras, tiene caracoles, que es lo que le hace así la textura, una textura rara en la base. Y después la intervine solo con idea de pintura. Veo. Lo que es interesante siempre que uno interviene un objeto, porque el objeto en sí ya tiene una idea 3D real, Claro. ¿no? Y bueno, aquel está en construcción. Ese me encantó. Este está en construcción, me falta pintar el plato. Tiene todo el sistema, ya no anda, pero tiene todo el sistema intacto. Pero bueno. Mirá, tiene todo el sistema intacto. Y tengo que terminar la parte del plato, pero después está... Este era de mi viejo. Y terminó siendo una... Dicen que tiene como 60 años. Así que bueno, terminó siendo pintado, ya no andaba, tenía válvulas, que ya no andaba, y bueno, se transformó. Lo más curioso es eso, que uno puede ir transformando los objetos, transformando los materiales, porque por ejemplo a veces cuando uno no usa pintura convencional y por ahí utilizas barnices con colorantes, la pintura se va transformando, con el tiempo se va transformando y es como que esa pintura sigue haciéndose. Y además porque la escultura más tradicional no es para mí, porque todo el proceso de hacer el molde y después el vaciar, para mí es mucho tiempo. Sí. Yo necesito algo con más dinamismo. Entonces, pequeños modelados, tallas en yeso, todo eso me animo. Incluso, bueno, viste que hay algunas pequeñas esculturas hechas con bloques de madera, que son ensambles pero yo necesito más acción, no me banco todo el proceso de hacer el modelado, dejar secar, pasarlo, hacer el pequeño saciar, picar, no, eso no es para mí definitivamente. ¿Cuál es el lugar más extraño o por ahí el más sorprendente donde viste una de tus pinturas sin saber que estaban ahí? En una revista. ¿En una revista? Claro, en una revista, cuando yo me encuentro un artículo en inglés. Claro, digo, pero ¿qué pasa acá? Aparte, son cosas que cuando yo me pongo a pintar en el taller no espero. Entonces, encontrarme o en la televisión o en una revista con una nota escrita en inglés, para mí son cosas sorprendentes. Fue el lugar más raro donde vi obra mía. De pronto decía quién era, y mi pintura, y qué sé yo, y la obra estaba tasada en no sé cuántos euros, y yo pensé, primero, es el lugar más raro donde me encontré en obra. Sí. ¿Cómo llegó ahí? Has pensado, ¿no? Digo. ¿Cómo llega ahí? Porque esto de la aldea global realmente es aldea global, porque alguien ve obra por internet, te pide permiso, y de pronto apareces publicado en una revista de Norencias que vos ni te imaginabas, porque yo cuando pinto es mi pintura y es mi pintura y yo, es como un diálogo íntimo. Entonces no me imagino que va a estar una obra en Rumania. Y todo lo que ves en forma de palabras está trabajado con una idea de Kutap, de la poética beat. Entonces
si vos lees las pequeñas palabras que aparecen en su cuerpo, podés ir armando un poema, que en realidad el poema lo vas construyendo vos y por ahí lo podés invertir y construir de una forma aleatoria, ¿no? Y cada lectura que puedas hacer de lo que dice el cuerpo de Lucy, que así se llama la obra, se llama Lucy. El cuerpo de Lucy, cada lectura que hagas puede tener un significado diferente, siendo la misma obra, ¿no? Porque, ¿ves? Tiene algunos textos, incluso, algunos están recortados de revistas las palabras y las utilicé con la misma idea de improvisación, ¿no? Que es algo dadaísta también. Uh-huh. Y después hay pequeños textos que me han regalado poetas. Este, por ejemplo, es de Mariela Aquino. Por acá hay unas frases que son de Nicolás Heller. Y bueno, los fui incorporando a mi obra, ¿no? Por acá creo que hay otra frase de Nicolás completa. Bueno, así que Mariela y Nicolás forman parte de mi obra, porque encontré el poema que me habían regalado, el recorte, el oráculo. Nicolás, por ejemplo, hace un oráculo poético en los eventos de Capital. Entonces, de un arcón uno saca una frase y bueno, yo en lugar de que esa frase quede sin ningún espacio, lo incorporé a mi obra. Bien, claro. Y bueno, Lucy es un collage desde lo visual, un cut-up, algo dadaísta desde lo textual. Cada lectura que hagas de las palabras que tienen su cuerpo es un poema. Invirtiendo el orden de la lectura es otro poema. Y contando, qué sé yo, cómo es mi pintura, qué sé yo, y que vale no sé cuántos euros. Y además, si la vendo, primero me desmayo, después festejo, claro. Pero fue el lugar más raro donde vi obra mía. Después, bueno, vi obra mía en distintos lugares y donde en cada lugar la obra es como que adquiere una característica diferente, siendo la misma obra. El contexto de si cambia la mirada. El entorno, la mirada, porque además yo soy una convencida que yo propongo una obra, pero quien completa es el que la mira. Y en esto es un juego dinámico, porque mi planteo de arte siempre es dinámico. Yo hago una propuesta lúdica, casi siempre es lúdica, y necesito un cómplice. Y un cómplice que se anime también a una propuesta dinámica, porque yo siempre hago la comparación. Hay quien dice, esto no es arte, esto es una mancha. Pero yo también pienso que cuando uno trabaja una idea de figuración, trabaja con una idea más cómoda. Mostrás un jarrón, es un jarrón, no te da otra posibilidad. Bueno, ahí está, sí. No te da otra posibilidad. No digo que sea más fácil hacerlo, porque por ahí es complicado, uno tiene que tener nociones de perspectiva, de distancia, de luz. No es fácil hacerlo, pero sí es más cómodo mirar una obra que te presente una representación completa. Algo conocido, querrás decir, ¿no? Algo conocido, un objeto real. Del ámbito de lo cotidiano. Claro, un objeto real un objeto real que se hace arte, pero sí es más cómodo. Y proponer otro tipo de obras es como que te involucra de otra manera, tenés que preguntarte vos qué te pasa frente a esa obra. Claro. Y con las obras pasa esto, que en determinado entorno adquieren como distintas características siendo la misma obra. No sé si es la luz, no sé si es la circulación de gente, pero por ejemplo un maniquí puesto en un bar, instalado en un bar, es una obra mía y tiene igual
como otra impronta que cuando anda en mi chango trasladándose, ¿no? Claro, El chango es muy bueno. Sí, ando con un chango, porque lo del chango fue una cuestión así del azar y tiempos que fueron corriendo. Vendo el auto y cuando vendo el auto, de alguna manera tenía que trasladar obras igual. Y algunas son muy pesadas y entonces no me animaba a llevarlas a UPA. Claro, claro. Entonces conseguí un chango de esos de changarín y las ato, son como una instalación en sí, todo el traslado. ¿Qué tipo de chango? ¿El chango de supermercado o el chango el otro? No, tengo un chango como los de changarín, viste que tienen una base y 2 ruedas y un... Tipo un diablo. Claro, sí, entonces meto todo ahí, lo ato bueno. y puedo ir a Pero todos muy lados. cómodo ese, es mucho más cómodo que el otro. Claro, subo al bondi, Sí, voy al tren. Y antes, cuando subía al tren, encima, viste, el tren Sarmiento, hay horarios que... Son heavy. Entonces, antes subía con una obra de gran formato y la gente se enojaba. Me han dicho cosas. Ah, sí. Sí, se han acordado mucho Bardeaban. de todos mis parientes, claro. Y ahora me pasa, claro, tantos años, hay gente incluso que viaja en el mismo horario y me han pasado cosas muy graciosas. Un día que llovía y tenía que trasladar obras, las trasladé con nylon, Claro, ¿no? Las tapo. una bolsa. Y un hombre me dice, no, así no vale, hoy no las podemos ver. Ah, o sea, mirá, ya había estaban visto, con la gimnasia claro, en el tren, aparte que una exposición de arte en el Sarmiento tenga éxito. Es un logro, es como un piropo, o sea, subimos al alma, ¿no? ¿Qué te parece? Te estaba mirando Y la ahora sobra. ya no se enojan, aparte me pasa eso. Que yo Sí que seguís haciéndolo ahora también, lo seguís haciendo. Lo sigo haciendo, subo con obra, con mi chango, cuando tengo que ir a Capital sobre todo, que entonces subo al tren y ya la gente no se enoja, me hacen lugar, me ayudan. Aparte a veces es trasladado a atriles grandes, cosas. Y ahora ya, bueno, hace muchos años también, y la mayoría es gente que labura y que viaja en el mismo horario, entonces ya no se enojan, no me echan, no se acuerdan de mis familiares, me hacen lugar, me ayudan. Así. Ahora, aparte, deben haber dicho, sí, está tantos años y sigue subiendo cuadritos al tren, vamos a darle una mano. Nos resignamos, bueno. También los artistas tienen que viajar. Son personas, o sea. Claro, los artistas tienen que viajar, ¿qué vamos a hacer? Es todo material reutilizado. Todavía está sin lijar, porque esto me lleva todo un tiempo, porque tengo que lijar, blanquear, después le tenso la tela con la engrampadora y me queda un bastidor. Sí, primero, bueno, recorté todo esto porque esto era un aro de una mesa de jardín. Claro. Entonces esto lo recorté todo, me falta todo el proceso de lijar y blanquear, pero así es como empiezo una obra. Es viendo con qué construyo el soporte, viendo cuál es el material que voy a reutilizar que me parezca que es apto para hacer un cuadro. Y eso o sea, entonces es como que no te sujetás al formato para nada, vos haces el formato. Yo hago el formato. Wow. Yo hago el formato. Incluso, bueno, hay algunos cuadros míos que son triangulares, hay uno por allá. Que son a propósito, lo hiciste a propósito vos para hacer esa obra. Sí, son a propósito, porque yo corto, ahora no tengo moladora ni ninguna herramienta eléctrica, pero he utilizado y tengo sierra manual y corto, lijo, yo me voy preparando el soporte con el material y los elementos que me parezcan que son aptos para hacer un cuadro. Por eso hay soportes redondos, Claro, hay uno triangular. Claro, hay triangulares, mira, ahí hay uno triangular, por allá hay otro, mira, allá arriba hay otro, por ahí creo que hay un cuadro poema. ¿Cuál fue tu escuela? Mi escuela de arte. Sí, de arte. Empecé. Sí, que tuviste, por ahí pues sos autodidacta. Un poco y un poco. En realidad, empiezo a pintar en el año 74 con una maestra particular.
Después, por una cuestión familiar, deciden para mí la danza. Entonces dejo de pintar y hago el profesorado de danzas. Mientras estaba en el profesorado, una de las materias que más me gustaban era dibujo. Claro. Una de las materias que, de todas formas, me encantaba bailar, no es que no me encantaba bailar, de hecho he terminado el profesorado y bailé hasta casi los 30 años. Y hasta hace poquito di expresión corporal en un taller. No es que la danza para mí era una vocación menor, lo que pasa es que la danza sí tiene como un tiempo de vencimiento, ¿no? Entonces, en la adolescencia me doy cuenta muy fuerte que me gustaba pintar. Tuve otro maestro, un profesor que era escenógrafo del Teatro Colón. Wow. Era un genio, pero era figurativo y a mí mucho no me bancaba porque yo ya sabía que me gustaba el arte moderno. Además... ¿Hacé la diferencia entre el figurativo y el arte moderno? El arte figurativo, tenemos una imagen, un caballo es un caballo. Sí, claro. Y el arte moderno trabaja con movimiento, mancha, figuras, diálogo entre el color, fondo y figura. Es una expresión más libre y sin ningún parámetro, porque yo puedo, en el taller igual aparecen algunas obras que son figurativas o neofigurativas, donde hay figuras humanas, pero siempre las trabajo con una idea de mucha libertad. Y yo ya sabía en la adolescencia que me encantaba el arte moderno. De hecho, iba a la escuela de danza y hacía dos cosas casi obligadas. Una, iba a ensayar a un estudio de danzas en Palermo, y cuando salía de ensayar me iba al Teatro Colón. Claro, y como yo llevaba mi rodete, mi bolsa, todos me dejaban pasar, nadie me preguntaba, pero yo no iba a la escuela del Teatro Colón. Me sentaba, te hablo de adolescente, no sé, 12, 13 años, me sentaba sola en el medio del Teatro Colón a escuchar el ensayo de la orquesta. Para mí era eso, y después me iba al San Martín a ver obras. Y en esa época no entendía mucho la diferencia entre el arte más clásico o figurativo del arte moderno, pero yo me iba y miraba todo y no entendía nada, pero me encantaba y ver esa cosa de la impronta de los grandes formatos y el color y de hecho, bueno, y después, ya más grande, estudio en los talleres municipales de acá de Ituzaingó, con mi maestra, que siempre fue mi maestra, estudié un montón de años con ella, Elida Katz, una genia, y escultura estudié en Tapiales, en el Galpón, muy poquito, y después... El que ahora sigue con actividades, el mismo. Sí, el Sí. mismo. Ahí es muy conocido hice un poquito de escultura, después volví a los talleres municipales, hice escultura y talla. Pero mis maestros siempre me han permitido como una búsqueda muy autónoma, me han dado la libertad de también aprender por mi cuenta, a pesar de que ellos me han guiado en la tarea. Aprender por mi cuenta, me han bancado con mis inquietudes, porque yo siempre por ahí ando con ideas raras. De hecho, todo lo que es confección de soportes y todo eso lo fui como encontrando yo, ¿no? Que yo no compro bastidores, me los armo con distintos elementos. Era un cartel que gentilmente las empresas multinacionales le donan al arte, era un cartel de Coca-Cola. ¿Cómo te quedó el ojo? Entonces, bueno, son cuadros que tienen una historia. Fue un cartel de publicidad, yo le retiré todo lo que tenía alusión a la marca gaseosa que publicitaba, y lo transformé en un marco para construir un tríptico. Bueno, y las empresas multinacionales así hacen aportes a los artistas.
en materia de soportes. Si toda mi obra, o toda, está construida en base a la reutilización de materiales, madera, recortes de cinguería, objetos viejos, discos, todo lo que me parece que me sirve para elaborar un soporte, aunque no sea convencional, para mí es válido. ¿Quién dice que es convencional? Claro, para mí es válido. Además, aparte te digo una cosa, por mi modesta opinión, no hay mucha diferencia entre un bastidor comprado y uno claro, realizado en casa, como quien dice. Claro, y este por ejemplo está hecho con madera, este está hecho varilla fina de pino, lienzo. Este es muy más convencional, es muy parecido al comprado. En cambio este es de barricada. Este sí se nota que Este es de barricada. Este está hecho con sin lienzo, pero la varilla es varilla de obra, es vara ancha, y que en realidad uno diría, esta es madera de albañilería, sí, es madera de albañilería, y terminó siendo un cuadro. Pero fíjate, claro, la transformación del objeto como utilizado en otra cuestión, de repente se vuelve un objeto artístico y qué impresionante, porque entre los colores y todo, también me llama la atención, toda tu obra está muy... básicamente es muy colorido, muy colorido. Además, hay cosas que, por ejemplo, yo no respeto, de usar básicamente 5 colores. No lo respeto. Para mí la paleta es toda, no me importa. Si no utilizo el equilibrio, los 5 colores, no me importa. Yo necesito, cuando pinto, pongo todo. Tengo esmalte sintético, pongo acrílicos, pongo brea, pongo acerrín, lo que haya. Después, cuando voy viendo cómo avanza la obra, voy eligiendo los colores y casi siempre los elijo por intuición. No me importa eso de la escala cromática, los 5 colores por obra, no me importa. Yo necesito expandir la idea, utilizar todos los recursos disponibles, y no me importa si uno básicamente tendría que hacer una síntesis y en lugar de utilizar 10 colores tendría que utilizar 5 o 3. También a veces hago una monocromática. Tengo un montón de obras que tienen un solo color en distinta escala. Claro, se puede, sí. Pero a mí me da por la explosiva, mucho carnaval carioca me dicen alguna. Pero es mi forma. A mí me parece que todos los colores tienen una vibración, ¿no? Algunos los colores, los amarillos, son valores más altos, entonces te provocan anímicamente otras sensaciones que los colores oscuros. Sí. Entonces es como que yo voy trabajando por intuición, mi paleta. Mi paleta no es mi paleta. Igual no veo mucha oscuridad en tu obra, no hay mucha oscuridad. No uso casi colores oscuros, no uso mucho negro, en muy pocas obras aplico negro. Para mí la paleta es todo en color. Sí, claro. Todo en color. Sí. Los neutros uso muy poco, blanco, negro y gris uso muy poco. En realidad los uso para mezclar otros colores. Claro. Para aclarar, tono, ¿no? aclarar o ir oscureciendo los valores pero después no los aplico mucho. Los neutros más que a veces como fondo, cuando hay fondo, porque esta por ejemplo no hay fondo. No hay fondo, esta intenta tener ahí algún paisaje. Sí, alguna cosita por allá atrás, pero no hay fondo. Y no, blanco, negro y gris. Los neutros por lo general los uso nada más para trabajar los valores de color, los tonos. Después no hay
O sea, mi paleta no tiene blancos y negros. Esta obra tiene 1,20 m por 1,50 m. Ujú. El soporte está hecho con una valla de obra callejera y lona. Y después, en relación a los materiales, trabajé con pintura asfáltica, con brea, esmalte sintético, acerrín, acrílico. Y como no tenía espacio para trabajarla acá en el taller, porque el taller es largo pero es angosto, entonces la trabajé en el jardín. La había puesto, estaba trabajando dos simultáneas, las dos más o menos del mismo formato, entonces las puse horizontal sobre bancos en el jardín y las fui trabajando así de a poco. Además, cada material, cuando uno trabaja una técnica mixta, cada material tiene un tiempo de secado diferente. Entonces iba pintando, iba dejando y resguardarla si llovía y esas cosas, pero no estuve con dos obras en el jardín durante un montón de tiempo. Los vecinos ya no se sorprenden de lo que pasa en mi casa. Y bueno, quedó esa. Súper texturada. Tiene mucha textura, Sí. aparte ha hecho el proceso de secado en sí, ha hecho detalles de textura que yo no tenía previsto, y esto es lo interesante de las obras, ¿no? Que yo trabajo con una idea y después, a partir de cómo se comporta el material, se va modificando, ¿no? Y hay como pequeños detalles, cuadritos, cuadraditos, cosas que lo hizo el propio material. Estamos en una era histórica argentina bastante particular, bastante dolida, ¿no? A todo lo que confiere la política, hablando concretamente, pero también la sociedad, ¿no? Más ampliamente. Y todo esto, alguna cultura deja ver o tiene que quedar. Y la pregunta es esta justamente, ¿cuál sería tu eh, concepto de cultura del hoy que estamos viviendo? Qué tema, ¿no? La cultura. ¿Ah? Aparte es un debate muy Es un debate. interesante, muy interesante. El término cultura ya en sí es muy interesante, ¿no? Porque viene de cultivo. Mm. Y esto, el acto de cultivar, de sembrar. Y si bien vivimos una época muy difícil, en realidad cultura es todo lo que hacemos y todo lo que generamos como seres humanos. Y, Al final vino, ¿viste? ¿viste? No, ellas quieren participar, qué No, ella vergüenza. estaba como arisca, pero hoy no vino. Claro, qué vergüenza, esa sí, su participación. Y en realidad cultura es todo lo que nos engloba, aunque a veces nos estemos flaqueando, ¿no? Porque lo que está pasando hoy es esto, estamos flaqueando por el lado de lo humano, de lo ético, de lo humano, que es por ahí una forma de, de hacer determinado, no sé si cultura, o determinados planteos que tienen que ver más con la hegemonía o con una forma de mercantilización. Claro. Y que me parece que no se tienen en cuenta otras expresiones que por ahí son más genuinas. Que no por eso no deberían venderse, No, no pasa por ahí pero tampoco, no. me parece que están como muy a flor de piel esto de una idea de la cultura como mercancía. Y no en todo, y me parece que en ese sentido es donde se pierde la esencia y donde se flaquea por el lado de lo ético, porque yo no puedo ser genuina si pienso que
porque no puedo venderme bien, mi arte es menor, o la cultura que uno genera a través del arte es menor. Me parece que es este el problema, es que la cultura hoy tiene también un valor de mercado. Y adquirir un valor de mercado en el plano cultural me parece que es un grave problema, ¿no? Es un grave problema porque es una cultura que tiene precio, Claro. tiene distintos canales que a lo mejor... Las chicas te están saltando sobre las cámaras. Sí, pues está bueno, está escuchando. Y en ese sentido creo que radica el problema. Aparte, bueno, de otros aspectos que en la actualidad la coyuntura atraviesa de una manera importante, ¿no? Todas las cuestiones, no solo culturales, sino las formas económicas, las formas vinculares. Es como que estamos viviendo una época muy difícil en ese sentido, muy difícil, donde además hay muchos temas donde por acción u omisión de las esferas que deberían ocuparse de determinadas cosas no lo hacen. Entonces eso también forma parte de nuestros problemas como cultura, nuestros problemas como sociedad. La falta de presupuesto en todo, ¿no? Porque no solo por los... Si estamos hablando de una cultura que se está vendiendo y falta de presupuesto, entonces estamos... Una contradicción. Una contradicción. Una gran contradicción. Pero adrede. Claro, Es una paradoja, y en esta contradicción es como que se dilematiza. Entonces en el dilema no hay salida, no hay salida. Por un lado es una cultura que se vende, por otro lado es una cultura que no se respalda. Claro, entonces en ese dilema no hay forma, no hay una brizna donde decir, bueno, por acá se sale. ¿Por dónde se sale? No sé, es un engranaje. Además, si yo tuviera todas las respuestas, sí, ¿no? Sería súper poderosa, claro, no lo sé. No sé cómo se podría salir de semejante nivel de dilema y de contradicción. Es una cosa muy paradojal, ¿no? Porque es esto. Por un lado, se intenta que todas las esferas de nuestra vida individual y como sociedad tengan un valor de mercado. Y por el otro, no contás con ningún tipo de respaldo. Entonces es como decir, bueno, vamos a remarla. No sé cómo se resuelve el dilema que vivimos hoy como sociedad en relación al término cultura, ¿no? Y lo que nos está pasando. Porque si tomamos esta idea de cultura como cultivo, sería bastante más sencillo. Sí. Yo pongo una semilla y arriesgo, de 10 que pongo, 3 salen. Pero con esa idea de cultura como cultivo debemos seguir sembrando. Sí, tal cual. Muy buen concepto, me gustó cómo lo redondeaste. Muchas gracias. ¿Dónde consigo tus obras? ¿Dónde? ¿Dónde se consiguen tus obras? Mis obras, en realidad tengo taller acá en casa. Ahora no tengo, tuve varias muestras este año individuales, pero ahora, y bueno, podés visitar la página web que está con mi nombre en Facebook. Decila. Y tengo Dana Fernández Guisander, tenés la página web y después tenés varios espacios. Tengo un canal de YouTube donde intento editar videos con obras, esas cosas, soy muy colgada y hago uno cada 3 meses. Claro. Pero ahí van a encontrar obras también es Dana Fernández Guisander. Después tenés obra en poesía, en formato de audio, en una cuenta. Qué bueno eso, ¿no? Porque trabajé con una idea de
de aplicar la voz como un elemento más del poema. Entonces podés escuchar poesía leída por mí, Arte de Dana, en una cuenta de SoundCloud, SoundCloud, no sé, en inglés. Sí, SoundCloud, sí, la página SoundCloud. Sí. Arte de Dana, y tenés un blog también, que es Arte de Dana, blogspot.com. Bueno, ahí tenés todos mis cuelgues de la web, están ahí. Después, bueno, yo voy, por mi página personal de Facebook, voy contando dónde estoy exponiendo. Ahí sí no cuelgo. Cuento, invito, difundo. Después cuelgo con todas las actualizaciones, porque todas mis páginas están desactualizadas. Lo que pasa es que no se puede estar en todo. Si tenés muchas páginas... Tengo Instagram también, sí, pero... Es mucho. Sí, no puedo. La tecnología, ¿viste? A Twitter yo no le doy bola. Claro, no. Twitter, por ejemplo, no tengo, pero la tecnología para mí todo. es un problema. Es más, ahora yo me siento en una computadora y sé que no explota. Claro, pero al principio para mí era... Claro, ¿qué hago con todo esto? Ahora ya sé que no explota. A lo sumo arruinaré algo, pero bueno, todo se resuelve. Se resuelve, claro. Se arregla el disco. Pero bueno, en todos esos lugares, Arte de Dana, en SoundCloud y en Blogspot, tenés pintura y poesía en formato de audio. Hay muchas cosas subidas en YouTube que sube otra gente, de cosas que hice. Sí, incluso yo te subí un poema también, me parece. Claro, vos grabaste en Boedo. Bueno, hay varias cosas. Si buscás, me encontrás seguramente. Dicen que yo quiero estar, estoy en todos lados. Estoy en todos lados, todos los lugares que puedo en realidad. Quisiera hacer más. Y a veces sin saberlo, ¿no? Y a veces sin saberlo, porque a veces, claro, ¿viste? Y después me encuentro así, en internet y digo, mirá, ahí estoy. ¡Qué buenísimo! Claro, qué bárbaro, mira lo que pasó en ese momento y alguien lo registró. Bueno, Dana, muchas gracias. No, gracias a vos y gracias por, esta tarde, a pesar de las interrupciones de mis chicas. Bueno, esto fue todo para el canal de YouTube Uno del Oeste y el blog Uno del Oeste. Chau.